efectivamente el límite inferior sería 207,4. A ver, se me perdió. 207,4. Más, dice la posición, pues la posición que acabamos de hallar, que fue la décima. Menos la frecuencia acumulada del grupo anterior. ¿Cuánto dijimos que era? 5. 5. Dividido entre la frecuencia de ese grupo. ¿Cuál es la frecuencia simple de ese grupo? 8. 8. Y eso multiplicado por la amplitud del grupo. ¿Cuál es la amplitud del grupo? Pues recordamos que es la distancia que hay entre estos dos valores. Eso es la amplitud, la distancia que hay entre ellos dos. Podemos escribirlo sencillamente como la resta de los dos valores, 216,8 menos 207,4. Y esto va a ser la amplitud de ese grupo. Ahora sí, podemos calcular. Nos quedaría entonces como 207.4 más 10 menos 5, pues es 5 sobre 8 por 216,8 menos 207,4. Este resultado me da 213,275. ¿Quedó claro el procedimiento? Sí, profe. Sí. Bueno, una pregunta. En este caso, el dato que halló en el segundo grupo, ¿cierto? Ya habíamos visto que es la posición, su posición correspondía al segundo grupo. ¿Qué hubiera pasado donde la posición hubiese quedado en el primer grupo? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? ¿Qué pasaría con esta frecuencia acumulada del grupo anterior? Este pedacito de la fórmula. ¿Sería 0? 0. A 0, claro, porque antes de ese grupo no hay nada. Entonces tiene que ser 0, correcto, así es. ¿Listo? Ahora vamos con el segundo. Entonces, para el segundo cuartil, entonces K vale 2 multiplicado por 40 sobre 4, y creo que esto nos da 20. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿en qué grupo cae este nuevo cuartil? En el tercero. En el tercero, 20 datos, correcto. Ya tendríamos que estar en el tercer grupo. ¿Por qué? Pues porque ese grupo llega hasta el dato 25 y nos dio 20. ¿Ok? Entonces calculamos su valor. Límite inferior, ¿cuánto sería? 216,8. Más la posición. ¿Qué posición nos dio? Acabamos 20. a esta de acá, 20. Menos la frecuencia acumulada del grupo anterior. 13. 13, correcto. Sobre la frecuencia de este mismo grupo. 12. Multiplicado por la amplitud de ese grupo, que nuevamente lo podemos calcular como la diferencia de sus dos límites. 226,1 menos 216,8. Entonces tendríamos ahora 216,8 más, bueno,
esta resta de una la puedo escribir como 20 menos 13 serían 7. Ojo, lo puedo hacer es porque me está dando entero, ¿no? Si ya es más difícil hacer eso, pues sencillamente lo escribo. Dividido entre 12. Y eso multiplicado por 226.1 menos 216.8. A ver, ¿quién me regala ese resultado? O vamos igual que la vez pasada que nadie estaba haciendo nada. 236.6. Niño, 222.225. sí, ese sí. El último. Entonces, posición, ahora estamos calculando el tercero, multiplicado por 40 y dividido entre 4. ¿Cuánto daría eso? 30. Y entonces, ¿en qué grupo cae este cuantil ahora? Cambiémosle el colorcito para el grupo. Vamos con uno naranja. En el cuarto. En el cuarto grupo. Listo. Valor del tercero. Límite inferior. $226.1. ¿No? Más la posición que acabamos de calcular. 30. Menos la frecuencia del grupo anterior. 25. Sobre la frecuencia de este grupo. 9. 9. Multiplicado por la amplitud de ese grupo, que es 235.5 menos 226.1. 226.1 más 30 menos 25 sobre 9. Dos, 3, 5.5 menos 226.1. ¿Cuánto les dará eso? 231.32. Ya sabemos que todos esos 12 se repiten, pues no hay necesidad. ¿Ok? Y esa es la forma en la que vamos a calcular los cuantiles cuando tengamos tablas de frecuencias. ¿Ok? Importante notar lo siguiente. Este fue el cuantil, perdón. Este fue el valor del tercer cuantil, ¿cierto? Este sería el del segundo. Y el del tercero, vamos a señalarlo también, sería este de acá. Si ustedes se dan cuenta, ese número tiene que caer dentro del mismo rango. Es decir, el valor 213, este valor 213, tiene que estar dentro de este grupo, dentro del grupo donde cayó. Es decir, tiene que estar en este grupo de acá. Tiene que estar dentro de esos dos valores. No puede estar por fuera de esos dos valores. Entonces, si a alguien le queda como 220, pues ya tiene que entender que cometió algún error. El segundo, este de acá, pues tendrá que haber caído dentro de su propio grupo. Eso no significa que tienen que quedar en orden y que tiene que ser uno después del otro, no, sino que tienen que quedar dentro de su propio grupo. ¿Ok? El tercero, pues tendrá que quedar, será un valor que esté dentro de ese mismo grupo. ¿Está claro? Sí, señor.
Chicos, pregunto, ¿será posible que dos cuantiles caigan en el mismo grupo? Sí. No. Pues sí, sí es posible que dos cuantiles caigan en el mismo grupo. ¿Ok? Puede ser que ocurra algo como este, que esto de acá también coincida o por casualidad coincida con el segundo grupo. ¿Ok? Pero ojo, siempre y cuando la posición me dé de ese grupo, ¿no? No es que yo diga que aquí me dio que este fue el grupo de referencia y resulta que cuando voy a ver el valor cae en el grupo anterior, no. ¿Sí soy claro en lo que estoy diciendo? Sí. O sea, si el grupo de referencia es el cuarto, el valor tiene que caer en el cuarto, no va a caer en el tercero. ¿Ok? Entonces, si el grupo de referencia es el cuarto, el valor tiene que estar dentro del cuarto grupo. Si el valor de referencia o si la posición cae en el tercer grupo, pues el valor tiene que estar dentro de ese grupo. ¿Ok? Tiene que darse de esa forma, no de otra manera. Pero sí puede dar que dos grupos, o mejor, que dos cuantiles caigan dentro del mismo grupo. Eso sí se puede presentar. ¿Ok? Bueno. Al igual que como lo vimos en los cuantiles con datos no agrupados, pues aquí también se puede presentar situaciones donde no necesito calcular todos los cuantiles, sino basta con que calculemos algunos de ellos. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta misma situación de acá, esta misma tabla de frecuencias. ¿Listo? Voy a llevarme esta tablita de frecuencias para la próxima gráfica. Tenemos esa tabla de frecuencias y me dice que la tabla muestra la distribución del peso de una producción de piñas. Producción de piñas. Y me dice que si el 20%, no vamos a poner 20%, no, sí, si el 20% de las piñas más pequeñas será llevado o serán llevadas a los supermercados coma, ¿hasta qué peso tendrá una piña? Aquí es donde empieza la pregunta. ¿Hasta qué peso tendrá una piña para llevarla a un supermercado? ¿Listo? Entonces, para este caso, como nos están hablando de una distribución
porcentual, ¿qué tipo de cuantiles debemos proponer? Será una mediana, será cuartiles, será quintiles, serán deciles o serán percentiles. ¿Qué será? Media. Recuerda que la media lo que hace es dividir a la información en dos grupos. Y la media, que no es media, es mediana. La mediana quedaría por aquí. O sea que por aquí quedaría la mitad y por aquí queda la otra mitad. ¿Sí? Por aquí queda una mitad y por aquí queda la otra mitad. Pero aquí no dice mitad y mitad. Mira lo que dice. Entonces no puede ser mediana. ¿Ustedes un cuartil? No, Cuartil. percentil. Ok, vamos por partes para ir atendiendo a lo que dice. Cuartiles. Cuartiles lo que hace es dividirla en cuatro partes, ¿cierto? Porcentualmente, si esto corresponde al 100% y yo lo divido entre cuatro, ¿cuánto corresponde a cada pedacito? A 25. Y no es 25, es 20. Por ahí ya me estaban dando el valor correcto o lo que debíamos proponer. Percentil. Percentil, correcto. ¿Y qué percentil pues vamos a calcular? Pues el percentil 20, así de sencillo, ¿no? Vamos a calcular, aquí iba a borrar y lo que se fue allá. Lo que vamos a calcular entonces sería el percentil 20. Este es el que nos interesa, ¿cierto? Porque aquí quedará el 20% de las más pequeñas. Lógicamente, por aquí quedará un 80%, ¿cierto? Entonces, calculamos el percentil 20. No voy a calcular ni el 18 ni el 15. ¿Para qué los voy a calcular todos? Si al fin y al cabo, hasta el 20, ese es que se van a enviar allá a los supermercados. Entonces calculamos nuestro percentil 20, ya sabemos que esto sería 20 multiplicado por n, que son 40, dividido en este caso entre 100. Para hacer fácil la multiplicación, 0 de arriba, 0 de abajo, dos ceros de arriba, dos ceros de abajo, me quedarían 2 por 4, serían 8. ¿En qué grupo cae ese percentil? ¿En el segundo o en el Segundo. tercero? Claro, Segundo. y en el segundo, ¿por qué? Pues porque el segundo grupo llega hasta el dato 13, ¿cierto? Entonces, por eso será. A ver. Listo, entonces calculamos. A ver si se la aprendieron. Valor es igual al límite inferior. 207.4. 207.4. Más el valor que acabamos de calcular. 8. 8. Menos la frecuencia acumulada del grupo anterior. 5. 5. Sobre la frecuencia de este mismo grupo. 8. 8. 8. Por la amplitud de este grupo. 216.8 216.8. menos 207.4. ¿Quién me regala ese resultado? $210.925 medio. Yo no sé, yo estoy copiando aquí, pero ustedes allá confirmarán. ¿210 punto qué? Alejandro. 925.
Listo. Entonces, conclusión. Las piñas que pesen menos de 210,925, eso parezca un 5, serán llevadas a los supermercados. A los supermercados. ¿Sí está clara la situación? Sí. Ok. Veamos otra pregunta de ahí mismo. Dice, si el 15% de las piñas de mayor tamaño o de mayor peso serán llevadas para exportación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el peso? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el peso de las piñas de exportación? ¿Qué tengo que calcular ahora? Pues nuevamente sigo expresándose en forma porcentual, por lo tanto seguimos trabajando con percentiles. El asunto es qué percentil debo trabajar ahora o debo calcular. 15%. Ah, no, perdón. No, como si no entendí la pregunta. Me perdí. ¿Qué percentil debo calcular ahora? Para Percentil el 15. percentil 15, Ujú. ¿todos están de acuerdo? No. Pues todos están rajados. Recuerden una cosa, chicos. Lo primero, los datos más grandes, ¿dónde quedan? ¿Del lado de la izquierda o del lado de la derecha? Porque acuérdense que los datos se ordenan de menor a mayor, ¿no? Entonces significa que de este lado quedan los menores, mientras que del otro lado quedan los mayores. Si me está hablando del 15%, ahora se está refiriendo es a esta punta de acá, que corresponde al 15%. ¿Ok? Significa que este pedazo que queda antes, ¿a cuánto equivale? ¿75? 80. 85. Y como nosotros numeramos los cuantiles de izquierda a derecha, entonces, ¿qué percentil debo calcular? Pues el percentil 85. Eso es lo que tenemos que calcular. El percentil 85. Voy a traer esto un poquito más a la izquierda para que quepa bien todo el cálculo. Eso es lo que debemos calcular, el percentil 85. ¿Por qué? Porque recuerden que el 15% es la punta más grande. Por lo tanto, nosotros empezamos o la numeración siempre se hace del más pequeño hacia el más grande, no en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, posición del 85 sería igual a 85 multiplicado por 40 dividido entre 100. ¿Cuánto será esto?
34. 84, 34. 34. Pregunto, ¿en qué grupo nos cayó esto? En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto, efectivamente. Eso tiene que ser en el cuarto. Uy, me desvié bastante. ¿Se dan cuenta lo que acaba de ocurrir? Que efectivamente coincide exactamente con el último valor de este grupo. ¿Por qué? Porque da exactamente 34 y este grupo llega hasta el dato 34. Intuitivamente, yo voy a pensar que ese valor debe llegar hasta este límite superior. ¿Ok? Debe llegar hasta ese límite superior. Vamos a comprobarlo si efectivamente es como estamos diciéndolo o como lo estoy asumiendo. Entonces, valor del 85º percentil. Entonces, límite inferior, 226,1. más la posición que nos acabó de dar, 34. 34. correcto, menos la posición del grupo anterior, 25. 25. sobre la frecuencia de ese mismo grupo, 9. multiplicado por la amplitud, que sería 235.5 menos 226.1. Por favor, me regalan ese cálculo. $235,3. 235, ¿qué? 3. No, ¿No? no, 235.5. señor. 1,5. 235,5. Que efectivamente, es en cuenta lo que yo les decía, tiene que coincidir con el límite superior de ese mismo grupo. ¿Ok? ¿Y por qué lo sabía? Cuando yo empecé a explicarles a ustedes por acá, en la primer diapositiva, les dije, vean, acuérdense que el dato 40 debe coincidir con este valor 60. Mírenlo acá. Aquí está. El dato 40 coincidía con el valor 60. El dato 10, ¿con qué valor coincidía? Con el valor 50. Mírenlo acá. ¿Sí está claro? De la misma forma, el dato 60 coincide con 70. El dato 60 aquí en la tabla, coincide con el valor, con el límite superior de ese grupo. ¿Sí se dan cuenta? Ahora sí, entonces podemos contestar. Ahora, otra forma de haberlo visto era esta. Des en cuenta que aquí en el último grupo está el 15%. ¿Sí lo ven? Entonces también corresponde a los valores que van a ir acá, porque los porcentajes son los mismos. Entonces, significa que podemos contestar que las piñas con pesos superiores a 235,5
se llevarán a exportación. ¿Les quedó claro, muchachos? Preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. No, señor. ¿No hay? Bueno, para esta situación, ojo, no significa que siempre, pero para esta situación, a ver si lo hacemos un poquito más grande para que pueda escribir yo ahí. Todo esto está, toda esa barra azul está reflejando toda la producción de piña, ¿cierto? Eso es lo que está mostrando, toda la producción de piñas. Entonces, me decía que la primera parte, es decir, el 20%, digamos que esta partecita de acá, vamos a hacerla un poquito más grande, esta partecita de acá, hasta aquí eran las piñas que iban a ser llevadas para supermercados, ¿cierto? Supermercados. ¿Sí alcanzan a leer claramente ahí? Bueno, digamos que sí. La puntica de aquí del fondo, entonces era para exportación. ¿Listo? Pero ¿y entonces qué hacemos con las otras piñas? ¿Las botamos o no? No. No, seguramente se dedicarán para otra cosa, ¿cierto? Digamos que para hacer producción de jugos. Producción de jugos. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué tamaño tendrán las piñas para hacer producción de jugos? Pues sencillo, lo que haya entre este valor y este valor de acá, que esos fueron precisamente los dos que calculamos. Aquí. Entonces, el primero fue 210.925. 210,925. Y el límite superior, o el otro grupo que nos dio 235.5. 235.5. Y entonces diríamos que para la producción de jugos, se usarán piñas, entre 210,925 a 235.5. ¿Quedó claro eso? Vuelvo y repito, eso no significa necesariamente que siempre tengamos que tomar una decisión, por ejemplo, con esta parte de la mitad. No. Sencillamente puede ser algo que no se dedica a nada. ¿Sí? Supongamos que estamos haciendo o que se hace un programa de subsidios. Y resulta que ustedes saben, y ahora más ahorita con tanta vuelta y tanta cosa, que quiénes son se está proponiendo que quiénes sean los que paguen más. ¿Los ricos o los pobres? ¿Quiénes deben pagar más? Los ricos. Pues los ricos, ¿cierto? O sea que aquí es como si quedaran los ricos. ¿Y a quiénes se les debe dar? ¿A los pobres o a los ricos? A los pobres. A los pobres, ¿cierto? O sea que en un programa de subsidio entrarían los ricos, que son los que tienen que pagar, y los pobres que tienen que recibir. Eso significa que toda esta población que quedaría aquí
que digamos que, para hablarlo de palabritas conocidas, son los de clase media. Los de clase media hacen parte de ese programa de subsidios, como está propuesto aquí, ¿no? Como lo estamos proponiendo aquí. No. No, entonces ahí tenemos un ejemplo donde solamente entrarían 2 grupos y el tercer grupo, pues sabemos que existe, pero no hace parte del programa. ¿Ok? O sea que con él no haríamos absolutamente nada. ¿Listo, chicos?